La madrugada todavía cubría Tamaulipas cuando todo ocurrió. Eran aproximadamente las 5:43 de la mañana, cuando una caravana de camionetas blindadas comenzó a moverse por la carretera entre Reynosa y Matamoros, una de las rutas más estratégicas del noreste de México. No era un convoy cualquiera. Según los reportes de inteligencia militar, se trataba de 17 vehículos blindados, cargados con sicarios fuertemente armados y equipados con fusiles de asalto, ametralladoras y lanzagranadas. En total, 89 hombres viajaban en esa caravana que se desplazaba con la confianza de quien cree dominar el territorio. Pero aquella mañana algo era diferente, porque sin que ellos lo supieran, cada metro de esa carretera había sido vigilado durante las últimas 48 horas. Equipos de inteligencia del ejército mexicano habían interceptado comunicaciones, rastreado movimientos y confirmado la ruta exacta que seguiría el convoy. Y con esa información, una de las unidades más temidas del país ya estaba esperando. Los GAFES, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Mientras la caravana avanzaba entre la oscuridad del amanecer, los militares ya estaban posicionados en distintos puntos estratégicos a lo largo de varios kilómetros de carretera. Francotiradores en posiciones elevadas, equipos tácticos ocultos entre la vegetación, vehículos militares preparados para cerrar cualquier posible escape. Era una emboscada planeada con precisión milimétrica. A las 6:02 de la mañana, la primera camioneta del convoy entró en la zona, y en cuestión de segundos, la carretera completa se convirtió en un campo de batalla. Lo que ocurrió durante los siguientes minutos no solo sorprendió a los habitantes de la región, también encendió una enorme discusión en todo el país sobre hasta dónde puede llegar el Estado en la guerra contra el narcotráfico. Porque cuando todo terminó, el resultado fue tan impactante como inesperado: 89 sicarios muertos, ningún sobreviviente, y una operación militar que ya está siendo considerada como uno de los enfrentamientos más intensos registrados en la región en los últimos años. Pero para entender cómo se llegó a ese punto, primero hay que reconstruir lo que ocurrió en esos minutos que cambiaron la madrugada en Tamaulipas. Durante 2 días completos, el movimiento de aquella caravana fue seguido con precisión por los equipos de inteligencia del ejército. No se trataba de un convoy improvisado ni de un simple traslado de sicarios. Las comunicaciones interceptadas indicaban que el grupo se dirigía hacia Ciudad Victoria, donde planeaban ejecutar una operación de alto impacto contra rivales que disputaban el control de la región. Para las autoridades, eso significaba una oportunidad única. La información obtenida permitió conocer la ruta exacta, el número de vehículos, el tipo de armamento e incluso los nombres de algunos comandantes que encabezaban la caravana. Con esos datos, los planificadores militares comenzaron a preparar una operación que debía ejecutarse con precisión absoluta. El objetivo era claro: detener el avance del convoy antes de que pudiera llegar a su destino. Para lograrlo, unidades de fuerzas especiales fueron desplegadas discretamente en diferentes puntos a lo largo de varios kilómetros de carretera. Equipos de vigilancia nocturna, comunicación encriptada y observadores avanzados comenzaron a ocupar posiciones antes del amanecer. Los militares sabían que el factor sorpresa sería decisivo. Mientras tanto, la caravana continuaba avanzando sin sospechar que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado. Aquella ruta ya había sido utilizada muchas veces por los grupos armados que operaban en la zona, y eso les daba una falsa sensación de seguridad. Pero esa mañana, la situación era completamente distinta. Cuando los primeros vehículos del convoy comenzaron a entrar en el tramo donde estaban desplegados los equipos militares, el cerco ya estaba prácticamente cerrado. Los observadores confirmaban por radio la posición de cada camioneta, mientras los comandantes de la operación esperaban el momento exacto para iniciar la intervención. La tensión aumentaba segundo a segundo, porque en ese tipo de operaciones, cualquier error puede provocar que el objetivo escape o que el enfrentamiento se convierta en algo mucho más peligroso para todos los involucrados. A las 6:02 de la mañana, cuando el último vehículo del convoy cruzó el punto marcado por los equipos de vigilancia, la señal finalmente llegó por radio. La caravana completa estaba dentro de la zona de interceptación, y en ese instante, la operación pasó de la fase de vigilancia a la fase que decidiría el resultado del enfrentamiento. El amanecer apenas comenzaba a iluminar la carretera cuando ocurrió el primer impacto. La camioneta que encabezaba la caravana avanzaba con normalidad, seguida por el resto del convoy que ocupaba varios cientos de metros de asfalto. Los hombres dentro de los vehículos viajaban armados, atentos, pero confiados.
Aquella ruta ya había sido utilizada muchas veces y nada indicaba que esa mañana sería diferente, hasta que todo cambió en cuestión de segundos. El primer vehículo del convoy quedó inutilizado de forma repentina, obligando al resto de las camionetas a frenar bruscamente. Durante unos instantes reinó la confusión dentro de la caravana. Los sicarios intentaban entender qué estaba ocurriendo, mientras algunos comenzaban a descender de los vehículos para revisar la situación. Fue en ese momento cuando empezó el enfrentamiento. Desde diferentes posiciones alrededor de la carretera, comenzaron a escucharse disparos coordinados. Los equipos militares que llevaban horas ocultos en la zona activaron la fase final de la operación y el convoy quedó atrapado en medio del fuego cruzado. La sorpresa fue total. Los hombres que viajaban en las camionetas intentaron reaccionar rápidamente, buscando cobertura detrás de los vehículos blindados y respondiendo al ataque. Pero el problema era evidente desde el primer minuto. La caravana había quedado atrapada en un espacio donde cada movimiento ya había sido anticipado. Las posiciones militares dominaban ambos lados de la carretera. Los vehículos que intentaron retroceder se encontraron con el camino bloqueado, mientras que quienes intentaban avanzar quedaban expuestos al fuego de los equipos desplegados en la zona. En cuestión de minutos, varias camionetas del convoy quedaron inutilizadas o seriamente dañadas. El enfrentamiento continuó intensamente durante varios minutos. Los disparos resonaban a lo largo de varios kilómetros de carretera, mientras los habitantes de comunidades cercanas comenzaban a escuchar las detonaciones que rompían la tranquilidad de la madrugada. Helicópteros militares comenzaron a sobrevolar la zona, mientras las unidades en tierra aseguraban el perímetro para evitar cualquier posible escape. La operación estaba entrando en su momento más crítico, porque a medida que avanzaban los minutos, la superioridad táctica de las fuerzas militares comenzaba a marcar la diferencia. Algunos integrantes de la caravana intentaron huir hacia los matorrales cercanos, pero la zona ya estaba completamente controlada por los equipos desplegados alrededor de la carretera. Cuando finalmente el sonido de los disparos comenzó a disminuir, el resultado del enfrentamiento empezaba a hacerse evidente, pero lo que las autoridades encontrarían al revisar toda la escena superaría incluso las previsiones iniciales de la operación. Cuando el enfrentamiento terminó, el silencio regresó poco a poco a la carretera. Las primeras luces del amanecer permitieron ver con claridad lo que había ocurrido durante aquellos minutos de combate. A lo largo de varios kilómetros, las camionetas de la caravana habían quedado dispersas sobre el asfalto, algunas completamente destruidas y otras detenidas en medio de la vía. Equipos militares comenzaron inmediatamente a asegurar la zona. Los soldados revisaban vehículo por vehículo, mientras otros elementos ampliaban el perímetro de seguridad para evitar cualquier intento de acercamiento. Helicópteros continuaban sobrevolando el área mientras unidades terrestres bloqueaban los accesos a la carretera. La prioridad era clara: confirmar que no existiera ningún riesgo adicional. Cuando los peritos y los equipos de seguridad terminaron el primer reconocimiento, el resultado comenzó a tomar forma. En los vehículos se encontraron fusiles de asalto, ametralladoras, lanzagranadas y una gran cantidad de munición, suficiente para sostener un enfrentamiento prolongado. Era un convoy armado para una operación de alto impacto. La magnitud del armamento decomisado confirmó lo que las autoridades ya sospechaban. Aquella caravana no estaba simplemente trasladándose de un punto a otro, sino que formaba parte de un movimiento estratégico dentro del conflicto entre organizaciones criminales que disputan el control del noreste del país. A medida que la escena era documentada, los investigadores también comenzaron a identificar a algunos de los hombres que viajaban en los vehículos. Entre ellos aparecieron nombres que, según los reportes de inteligencia, estaban vinculados con células operativas del CJNG en la región, incluyendo operadores que coordinaban movimientos logísticos y armados en varios puntos del estado. La operación había golpeado directamente a una parte importante de esa estructura. Pero más allá de las identidades específicas, lo que realmente llamó la atención de las autoridades fue otra cosa. La dimensión del enfrentamiento y la cantidad de vehículos involucrados indicaban que el convoy había sido preparado para una acción significativa dentro de la disputa territorial que se vive en la región. Tamaulipas lleva años siendo uno de los escenarios más complejos del mapa criminal en México, y lo ocurrido esa madrugada parecía confirmar que la tensión en esa zona seguía escalando. Mientras tanto, la noticia comenzaba a circular rápidamente en todo el país, y con ella, una pregunta inevitable empezaba a aparecer en medios y redes sociales.
¿Qué consecuencias tendría este golpe para el equilibrio entre los grupos criminales que operan en el noreste de México? A medida que la noticia del enfrentamiento se fue confirmando, los analistas de seguridad comenzaron a mirar el hecho desde una perspectiva más amplia, porque lo ocurrido en esa carretera no era solo un operativo aislado. Tamaulipas ha sido durante años uno de los territorios más disputados del país. Su posición estratégica, conectada directamente con la frontera norte y con importantes rutas de tráfico hacia Estados Unidos, lo convierte en una pieza clave dentro del mapa del crimen organizado. Históricamente, esa región estuvo dominada por grupos locales como el Cártel del Golfo. Sin embargo, en los últimos años, el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a intentar expandirse hacia el noreste, provocando enfrentamientos constantes por el control de rutas y territorios. Esa disputa ha generado una tensión permanente en el estado. Convoys armados, enfrentamientos entre grupos rivales y operativos militares se han vuelto parte de un escenario que refleja lo complejo que se ha vuelto el conflicto en esa región. Por eso el convoy interceptado aquella madrugada era tan importante. Según los reportes de inteligencia, la caravana que se desplazaba por la carretera no solo transportaba sicarios armados, también incluía operadores encargados de coordinar movimientos logísticos y de asegurar el avance del grupo hacia zonas donde el CEJNGE buscaba fortalecer su presencia. Si esa columna hubiera logrado llegar a su destino, el impacto en la disputa territorial podría haber sido considerable. Pero el enfrentamiento cambió completamente ese escenario. La pérdida de una caravana completa, junto con el armamento decomisado y los nombres identificados entre los integrantes del convoy, representaba un golpe significativo para la estructura que intentaba operar en esa zona. Al mismo tiempo, el operativo también enviaba un mensaje claro dentro del tablero criminal. Las fuerzas federales estaban dispuestas a intervenir directamente cuando detectaban movimientos de alto riesgo que pudieran alterar el equilibrio en regiones estratégicas del país. Sin embargo, los especialistas también advertían algo importante. Cuando ocurre un golpe de este tamaño dentro del mundo del crimen organizado, las consecuencias rara vez terminan en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Porque cada vacío de poder que aparece en una región suele abrir la puerta a nuevos movimientos dentro del mismo conflicto. Después de operaciones de esta magnitud, una de las principales preocupaciones de los especialistas en seguridad siempre es la misma: lo que ocurre después. Cuando una organización criminal sufre un golpe fuerte, como la pérdida de un convoy completo, armamento y operadores clave, lo habitual es que se produzcan dos posibles escenarios. El primero es una reorganización interna rápida para recuperar capacidad operativa. El segundo, más peligroso, es una reacción violenta destinada a demostrar que el grupo todavía conserva poder. En el caso de Tamaulipas, ese riesgo es especialmente delicado. La región no solo es estratégica por su cercanía con la frontera estadounidense, sino también porque conecta varias rutas utilizadas para el tráfico de drogas, armas y migrantes. Por esa razón, cada movimiento dentro de ese territorio tiene repercusiones inmediatas en el equilibrio entre organizaciones criminales. Tras el enfrentamiento, las autoridades reforzaron la presencia militar en diferentes puntos del estado. Convoys del ejército comenzaron a patrullar carreteras clave, mientras que retenes de seguridad fueron instalados en accesos estratégicos para evitar nuevos desplazamientos de grupos armados. El objetivo era claro: evitar que otros convoyes intentaran moverse aprovechando el caos generado por el enfrentamiento. Al mismo tiempo, equipos de inteligencia comenzaron a analizar la información obtenida en la escena. Los teléfonos, documentos y armamento decomisado podrían revelar detalles importantes sobre las rutas que estaba utilizando el grupo y sobre los contactos que mantenía dentro de la región. Cada uno de esos datos puede convertirse en una pieza clave para futuras operaciones. Mientras tanto, en comunidades cercanas a la zona del enfrentamiento, los habitantes observaban con preocupación el aumento de la presencia militar. Para muchos de ellos, la escena de vehículos blindados y helicópteros patrullando el cielo es un recordatorio de lo complejo que se ha vuelto el conflicto entre organizaciones criminales en esa parte del país. Sin embargo, para otros, el operativo también representa algo distinto, una señal de que el control de esas rutas estratégicas sigue siendo un punto prioritario dentro de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Pero más allá de lo ocurrido en esa carretera, lo que realmente definirá el impacto de esta operación será lo que ocurra en los próximos meses dentro del propio tablero criminal del noreste de México.
Cuando la carretera finalmente fue asegurada y las últimas unidades militares abandonaron la zona, el mensaje que dejó aquella madrugada comenzó a expandirse rápidamente por todo el país, no solo por el número de vehículos destruidos o por el armamento decomisado, sino porque el enfrentamiento ocurrió en uno de los territorios más sensibles del mapa criminal mexicano. Cada movimiento genera nuevas reacciones, nuevas estrategias y nuevos escenarios dentro de una disputa que lleva años marcando la seguridad en distintas regiones de México. Y precisamente, hablando de operativos que sorprendieron a todo el país, hace poco ocurrió algo que también dejó a muchos impactados. Un funeral que terminó convertido en una trampa para decenas de integrantes del crimen organizado. Si quieres entender cómo ocurrió esa operación y por qué terminó en una captura masiva que sacudió a todo el CJNG, te recomiendo ver este video que aparece ahora en pantalla. Cayeron en el funeral. Arresto masivo de narcos tras la muerte del Mencho. Porque para entender lo que está pasando hoy en México, también hay que observar cómo se están desarrollando estos operativos en distintos puntos del país. Nos vemos en el siguiente capítulo, aquí en Educamérica.